testigos en esta investigación, establecido en el numeral 3 del artículo 288 del Código Procesal Penal, resulta razonable, habida cuenta que esta restricción lo que busca es tener a buen resguardo la actividad probatoria. Por ello se busca evitar que los imputados y demás sujetos procesales se pongan de acuerdo en sus versiones, así como proteger a los testigos de la posible influencia de los procesados. Sobre la caución económica, esta judicatura estima proporcionalmente que contra el investigado Torres Vázquez se fije la suma de 20.000 soles, dado que el imputado posee las posibilidades económicas para permitirle dicho cumplimiento por los cargos que venía ostentando en la función pública, como funcionario y o catedrático, así como la autoridad profesional de abogado, pero en función de la condición de salud que posee, gastos medicinales y otros afines, lo cual no podría generar un menoscabo significativo en su patrimonio, por lo que dicho monto deberá ser abonado dentro de los 3 días hábiles de habérseles notificado con la resolución judicial con sentido firme que ampare el requerimiento fiscal. 37. Por estas razones, la medida de comparecencia con restricción de respecto al imputado Aníbal Torres Vázquez y conforme se detalla en la presente resolución resulta proporcional para evitar razonablemente el peligro de fuga y obstaculización, existiendo fundados motivos para dictarla. Decisión. Por los fundamentos expuestos, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve: primero, declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Suprema, transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, en el extremo contra el imputado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de expresidente de la República como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en arraigo del Estado, y alternativamente del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Es un hecho público y notorio, no contrariado por las partes, que Castillo Terrones fue proclamado como presidente de la República del Perú a cargo que asumió el 28 de julio del 2021. Es un hecho público y notorio, no contrariado por las partes, que Castillo Terrones fue citado al Congreso de la República para el 7 de diciembre del 2022 a las 15:30 horas, a efectos de llevar a cabo el debate de una tercera moción de vacancia planteada en su contra. El acta fiscal del 10 de diciembre del 2022 da cuenta de la publicación en la red social YouTube de fecha 5 de diciembre del 2022 sobre un video titulado Sada Goray, al menos 1 millón habría sido para pagar a congresistas y evitar vacancia de Castillo, en el cual la señora Sada Goray Chong involucra a Castillo Terrones en actos de corrupción, hojas 231 a 232. El acta fiscal del 10 de diciembre del 2022, en la que se da cuenta de la entrevista dada por el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Fernández Latorre, al programa periodístico Hablemos Claro, transmitido por el medio Exitosa Noticias el 6 de diciembre del 2022, en donde consta que este afirmó que el presidente Castillo le pidió sacar del país a Bruno Pacheco, Fray Vázquez y Gianmarco Castillo, hojas 233 y 234. El acta fiscal del 10 de diciembre del 2022, en la que se da cuenta de la noticia contenida en el portal web Infobae, publicada el 7 de diciembre del 2022 y titulada Salatiel Marrufas de la Comisión de Fiscalización. Esta es, entre comillas, la ruta del dinero que recibió de la empresaria Sada Goray, que describe las declaraciones de Salatiel Marrufas de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, quien sostuvo, entre comillas, nosotros entregamos dinero al presidente para hacer una bolsa, para que se paguen a los congresistas. Ninguno del entorno de Castillo estaba autorizado a hacer los pagos. Y agregó, abro comillas, que el presidente Pedro Castillo tenía conocimiento de la suma de dinero que se le entregaba. Se le decía también, a través de Heiner Alvarado, que el dinero no provenía de licitaciones públicas, como en efecto ha sido así. Hojas 235, 246. Conforme a lo expuesto en los numerales que anteceden, existen graves y fundados elementos de convicción respecto a que el imputado Castillo Terrones ostentaba el cargo de presidente de la República, que antes de efectuar su mensaje a la Nación el 7 de diciembre del 2022, estaba próximo a afrontar una tercera moción de vacancia y que previamente se habían brindado declaraciones que lo vinculaban a actos ilícitos, incluyendo imputaciones por corrupción. En cuanto a los elementos de convicción sobre las circunstancias concomitantes, tenemos el acta fiscal de recoge de información en fuente abierta del 9 de diciembre del 2022, da cuenta de los ingresos y salidas registradas en Palacio de Gobierno entre los días 5 y 7 de diciembre, observándose que Sánchez Palomino ingresó el 7 de diciembre 2022 a horas 11:11 al precitado recinto, hoja 247-307. Este elemento de convicción colocaría al entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, Sánchez Palomino, contra quien se ha formulado denuncia constitucional por estos hechos, en el lugar donde se habría adoptado el acuerdo en el que se habría gestado el mensaje a la Nación del entonces presidente de la República, Castillo Terrones.
Acta fiscal del 12 de diciembre del 2022 que da cuenta de los ingresos y salidas registrados en la presidencia del Consejo de Ministros el 7 de diciembre del 2022, de la que se advierte que Willy Arturo Huerta Olivas ingresó en la citada fecha, horas 10:33, hojas 3208-312. Este elemento colocaría al entonces ministro del Interior, Huerta Olivas, en el lugar desde el cual se habría desplazado hacia el Palacio de Gobierno, durante el acuerdo en el que se habría gestado el mensaje a la nación del entonces presidente de la República, Castillo Terrones. La declaración testimonial de Alejandro Antonio Salas Segarra, de fecha 9 de diciembre del 2022, en cuanto señaló, abro comillas, la ex premier Betsy Chávez envió un mensaje a las 10:46 a.m. a través del aplicativo WhatsApp denominado Gabinete Bicentenario, en el cual señala lo siguiente: señores ministros, de personarse inmediatamente a PCM. Yo no alcanzo a leer el mensaje, por lo cual me llama por WhatsApp a las 10:51 diciéndome, ministro, a personas en Palacio. Y para atender su comunicación en el WhatsApp, yo pongo lo siguiente: a las 10:52 a.m., copiado, Premier, en camino. Fojas 313-324. Elemento de convicción que incide en la convocatoria que hizo a los ministros de Estado la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Chávez Chino, presuntamente para participar del acuerdo ilícito a dichos funcionarios. Declaración testimonial de Heidi Lisbeth Juárez Calle, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien señaló: tenemos un grupo de WhatsApp denominado Gabinete Bicentenario, donde la ex premier Betsy Chávez a las 10:46 mandó un mensaje solicitando que nos apersonemos a la PCM, folios 334-340. Elemento de convicción que incide en la convocatoria que hizo a los ministros de Estado la entonces presidente del Consejo de Ministros, Chávez Chino, presuntamente para participar del acuerdo ilícito a dichos funcionarios. Acta fiscal de fecha 9 de diciembre del 2022 correspondiente al reportaje Betsy Chávez, Chá del saliente gabinete, la compromete en golpe de Pedro Castillo. Obtenido del portal web del diario El Comercio, en el cual se observa imágenes del grupo de WhatsApp nominado Gabinete Bicentenario, el que se aprecia que a las 10:46, previo al mensaje a la nación, según el reportaje, la presidenta del Consejo de Ministros, Chávez Chino, escribió un mensaje con el siguiente contenido: señores ministros, entre comillas, apersonarse inmediatamente a PCM, foja 341-375. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a la convocatoria que hizo a los ministros de Estado al entonces presidente del Consejo de Ministros, Chávez Chino, presuntamente para participar del acuerdo ilícito a dicho funcionario. Declaración testimonial de Cintia Isabel Malpartida Guarniz, de fecha 10 de diciembre del 2022, en la que manifestó: a las 11:20 aproximadamente me llaman de mi jefatura y me dicen que hay una actividad en la presidencia del Consejo de Ministros, en donde me dicen que parece que voy a ingresar para cubrir dicha actividad. Yo me voy adelantando para agilizar y entrego mi DNI en el registro del PCM y ellos me dan mi credencial de prensa. Y luego viene mi camarógrafo, que también entrega su DNI y le dan su credencial de prensa. Avanzamos un poco más y llega Chávez Chino y ella nos recibe muy cerca a la puerta para el ingreso a PCM. Luego de ello empezamos a caminar por las instalaciones de PCM. Betsy Chávez Chino nos acompañó. Primero pasamos por instalaciones de PCM y luego Palacio de Gobierno. Pasamos por unos pasillos, un pasaje que conectaba PCM y Palacio. Yo le pregunté si íbamos a hacer una entrevista y ella me dijo: sí, ya ahorita. De pronto seguimos avanzando. Ahí los que estaban presentes se asombraron visiblemente porque vieron que llegaba Chávez Chino con nosotros, con prensa. Esas personas que estaban en esa sala eran el ministro de Defensa, Emilio Bobbio, el ministro del Interior, Willy Huerta. También habían dos militares, no sabía decir si eran altos mandos o edecanes de la Casa Militar. Avanzamos unos pasos y en eso Chávez Chino dice: voy a ingresar, y abre la puerta. En dicho ambiente observó al entonces presidente de la República, Castillo Terrones, que estaba sentado en su escritorio. En ese momento no sabía que era el despacho presidencial. Ahí también se encontraba el señor Torres Vázquez. Hojas 376-385. Elemento de convicción que sustenta los actos previos al mensaje a la nación dado por Castillo Terrones, mediante el cual disolvió el Congreso, entre otras medidas adoptadas, así como la participación, entre otros, del investigado Aníbal Torres Vázquez en los hechos. La declaración testimonial de Antonio Pantoja Ochoa, del 10 de diciembre del 2022, quien manifestó: mientras estábamos esperando en los exteriores del Palacio de Gobierno, por la puerta de Desamparados, mi compañera reportera recibió una llamada del canal. Y luego la llamada me dice: Pantoja, parece que vamos a entrar, por lo que ella ingresó con dirección a la puerta de la PCM. Ahora, una vez que ingresamos a la PCM, me sorprendió porque no fuimos recibidos por ningún personal o asesor de prensa, sino que nos recibió la propia presidenta del Consejo de Ministros, Chávez, y su edecana, y nos dirigió por un pasadizo que conducía directamente
de la PCM a Palacio de Gobierno. Una vez en Palacio de Gobierno, era la propia presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, quien nos dirigía. Pasamos por el Gran Comedor y el Salón Dorado y seguíamos caminando hasta llegar al despacho presidencial, pudiendo ver cómo el presidente Castillo Terrones se ponía de pie y que en ese mismo ambiente se encontraba el señor Torres Vázquez. Añadió: comillas, como indiqué, yo recuerdo que estuvo presente Aníbal Torres Vázquez y Betsy Chávez. El ambiente es grande, así que si hubo alguien más, no lo recuerdo. Luego se dio el mensaje y cuando terminó me despedí, cargué mis equipos y me retiré con mi compañera, dejando en el despacho presidencial a Aníbal Torres Vázquez y al expresidente Castillo. Cierro comillas. Folios 386-391. Elemento de convicción que sustenta los actos previos al mensaje a la nación dado por Castillo Terrones, mediante el cual disolvía el Congreso, entre otras medidas adoptadas, así como la participación, entre otros, del investigado Torres Vázquez en los hechos. De esta manera, se tiene que existen graves y fundados elementos de convicción respecto a la presencia del entonces ministro Roberto Sánchez Palomino en el lugar donde se había adoptado el acuerdo en el que se habría gestado el mensaje a la nación del entonces presidente de la República, Castillo Terrones. Respecto a la presencia de Huerta Olivas en el lugar donde se habría adoptado el acuerdo. Respecto a la convocatoria efectuada por la presidenta del Consejo de Ministros, Chávez Chino, presuntamente para participar en el acuerdo ilícito a los ministros, así como sobre la presencia de la mencionada presidenta del Consejo de Ministros y del investigado Torres Vázquez, desde momentos previos a que se realice el mensaje a la nación. Sobre los graves y fundados elementos de convicción respecto a la imputación por la presunta comisión de delito de rebelión contra el imputado Castillo Terrones. En cuanto a los graves y fundados elementos de convicción sobre el lanzamiento en armas. Acta fiscal del 7 de diciembre del 2022, en la que se transcribe el mensaje a la nación en la misma fecha, por el entonces presidente de la República, Castillo Terrones, en el cual, entre otros, señaló: por lo que en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción, orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en un más breve plazo elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses a partir de la fecha, y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Hojas 329 y 394. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación al que mensaje a la nación del entonces presidente de la República, Castillo Terrones, fue el inicio de la puesta en marcha del plan orientado al lanzamiento en armas, como consecuencia del flagrante atentado contra los poderes del Estado y otros organismos autónomos, así como contra el orden constitucional. Declaración testimonial de Raúl Enrique Alfaro Alvarado, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien manifestó: recibí una llamada del señor ministro del Interior, William Arturo Huerta Olivas, quien me indicó que se encontraba en Palacio de Gobierno y que me iba a pasar con el presidente de la República. En ese momento el presidente me señaló: general, cierra el Congreso, no permite el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga la fiscal de la Nación. Hojas 395, 399. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a que el mensaje a la Nación emitido por el entonces presidente Castillo Terrones tenía como finalidad utilizar a las fuerzas policiales para lanzarse en armas. Declaración testimonial de Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbal, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien precisó: el día 6 de diciembre del 2022 se estaba realizando una ceremonia por el Día del Ejército. En dicha circunstancia, como a las 19 horas, el comandante general de las Fuerzas Armadas, Walter Horacio Córdoba Alemán, se comunicó conmigo, indicándome que estaba en el despacho del ministro de Defensa y que por dicho motivo no asistía a la ceremonia. Una vez culminada la ceremonia, como a las 21 horas, Walter Horacio Córdoba Alemán acude a mi oficina y me explicó que el ministro de Defensa, Emilio Gustavo Bobbio Rosas, le había comunicado que el presidente de la República, José Pedro Castillo, solicitaba que renuncie al cargo debido a una serie de problemas que se habían presentado. Sobre ello conversamos y luego se retiró. Hojas 400-407. Elemento de convicción que sustenta que el entonces presidente Castillo Terrones
También pretendía viabilizar su alzamiento en armas a través del ejército peruano, para cuyo efecto requería retirar al alto mando de dicha institución y colocar en este cargo a un oficial afín a sus intereses. Grave y fundado elemento de convicción respecto a la intención de modificar el régimen constitucional. El acta fiscal del 7 de diciembre del 2022, en la que se transcribe el mensaje de la Nación, emitido en la misma fecha por el entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, en el que, entre otros, señaló lo siguiente: por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Ya lo que he señalado también en otro de los elementos, ¿no? Se declara en organización el Sistema Nacional de Justicia, toque de queda y la instauración de un Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a la materialización por parte del expresidente de la República, Castillo Terrones, de la decisión de disolver el Congreso de la República, establecer un gobierno de excepción contrario al orden constitucional establecido, así como intervenir el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Cabe señalar que el mensaje de la Nación mencionado se transmitió en señales de televisión abierta de manera pública y a nivel nacional. Elementos de convicción graves y fundados respecto a la intervención de otros investigados en el hecho incriminado como delito de rebelión. Declaración testimonial de Roberto Gelbert Sánchez Palomino, de fecha 9 de diciembre, quien afirmó: el ministro Alejandro Salas ingresa a la Sala Grau juntamente al ministro de Producción, luego de que se termine el mensaje. También ingresé a la Sala Grau y vi que estaba abierto el despacho presidencial, vi al ministro de Defensa, ministro del Interior, la premier Betsy Chávez, el asesor Aníbal Torres y al presidente Pedro Castillo. Hojas 411 y 419. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a que el presidente de la República, Castillo Terrones, conjuntamente con el presidente del Consejo de Ministros, Chávez Chino, el ministro del Interior, Huerta Olivas, y el funcionario Torres Vázquez, concertaron la decisión de disolver el Congreso de la República, establecer un estado de excepción, así como intervenir el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Declaración de Heidi Lisbeth Juárez Calle, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien señaló: en esas circunstancias, escucho por la televisión que el presidente se encontraba brindando un mensaje a la nación, donde disolvía el Congreso de la República. Al ingresar al despacho presidencial, observé que se encontraba José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Aníbal Torres Vázquez, Willy Huertas, ministro del Interior, Roberto Bobbio, ministro de Defensa, Eduardo Mora, ministro de la Producción, Roberto Camiche Morán, congresista de la República por Perú Libre, y otros más que no los conozco. Algunos de ellos se encontraban vestidos de militar. Hojas 420 y 426. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación al presidente de la República, Castillo Terrones, conjuntamente con sus investigados, Chávez Chino, Huerta Olivas y Torres Vázquez, así como de otras personas en proceso de identificación, concertaron la decisión de disolver el Congreso de la República, establecer un estado de excepción, así como intervenir el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Declaración testimonial de Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien precisó que el 7 de diciembre del 2022 acudió a Palacio de Gobierno, acotando al respecto que regresé a la sala donde estaba el presidente, en el cual observé que se encontraba sentado en su escritorio y le habían puesto reflectores y cámaras. Empezó a leer su mensaje a la nación. Cierro comillas. Agregando, comillas, estaba Aníbal Torres, Betsy Chávez, Mendieta y me parece que estaba Salas y otras personas que no conozco. Hoja 427 y 432. Elemento de convicción que refuerza la imputación en relación al presidente de la República, Castillo Terrones, conjuntamente con la presidenta del Consejo de Ministros, Chávez Chino, Huerta Olivas y el funcionario Torres Vázquez, así como de otras personas en proceso de identificación, concertaron la decisión de disolver el Congreso de la República, establecer un estado de excepción, así como intervenir el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Declaración de Salas Segarra, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien indicó, comillas, en escena estaba Aníbal Torres, Betsy Chávez, el ministro del Interior Willy Huerta y el ministro de Defensa Bobbio. Hojas 433, 444. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación al presidente de la República, Castillo Terrones, conjuntamente con la presidenta del Consejo de Ministros, Chávez Chino, el ministro del Interior, Huerta Olivas, y el funcionario Torres Vázquez, así como de otras personas en proceso de identificación,
concertaron la decisión de disolver el Congreso de la República, establecer un estado de excepción, así como intervenir el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Declaración indagatoria de Huerta Olivas, de fecha 10 de diciembre del 2022, quien señaló, comillas, doctor Aníbal Torres Vázquez se encontraba parado en una esquina del salón mirando lo sucedido. La señora Chávez Chino era quien coordinaba con los periodistas, quienes luego de culminado el discurso se acercaron al presidente, saludaron a la mano y se pusieron a conversar, no logrando escuchar qué es lo que conversaban los tres. El ministro Bobbio se sentó en una de las sillas sorprendido igual que yo de lo que había pasado, sin mencionar nada. Luego de ello ingresa al salón el señor Roberto Sánchez, saluda al presidente e indica, entre comillas, por el país. Cierro comillas. Después ingresó la ministra Carmen Patricia Juárez Gallegos, quien sin saludar se sentó en la silla de la mesa redonda que se encuentra en el salón sin mencionar nada. Luego ingresa el señor Mendieta, saludó a todos, pero no escuché qué es lo que dijo. De ahí no recuerdo quién más ingresó. Cierro comillas. Fojas 445, 455. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a la participación del ministro de Turismo y Comercio Exterior, Sánchez Palomino, como parte del acuerdo presuntamente ilícito materializado en el mensaje a la Nación. Sobre los graves y fundados elementos de convicción respecto a la imputación alternativa por la presunta comisión del delito de conspiración contra el diputado Castillo Terrones. Sobre los graves y fundados elementos de convicción en cuanto al verbo rector, tomar parte. Acta fiscal de 7 de diciembre del 2022 en la que se transcribe el mensaje a la Nación, que ya lo he referido extensamente y que aquí se hace también un resumen. Declaración testimonial de Alejandro Antonio Rala Segarra, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien señaló que el 7 de diciembre llegó rápidamente a Palacio de Gobierno y me ubican en el Salón Quiñones. Al preguntar dónde era la reunión, uno de los edecanes me dice, la premier con el doctor Torres están con el presidente, y se acerca un edecán y nos dice a los ministros que estábamos ahí. El presidente está dando un mensaje a la Nación, lo cual desde un principio me pareció absolutamente extraño. Fojas 459, 470. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a que el investigado Castillo Terrones había concertado conjuntamente con Chávez Chino y Torres Vázquez la decisión de disolver el Congreso y establecer un estado de excepción e intervenir el Sistema Nacional de Justicia. Declaración testimonial de Alejandro Antonio Sala Segarra, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien señaló, culminó el mensaje, se abrieron las puertas del Salón Grau, se abrieron las puertas del despacho presidencial y con mucho ímpetu me acerqué y le dije al expresidente, ¿qué ha hecho? Eso es delito. Y me respondió, no tenía los votos. Fojas 471, 482, elemento de convicción que permite advertir que el entonces presidente de la República, Castillo Terrones, tuvo plena conciencia de la ilicitud de su decisión, pese a lo cual materializó la misma, disolviendo el Congreso y estableciendo un gobierno de excepción, así como atentando contra la autonomía de los otros poderes del Estado y organismos autónomos del Sistema Nacional de Justicia. Sobre los graves y fundados elementos de convicción en cuanto a la intervención de dos o más personas en el hecho incriminado como delito de conspiración. Declaración testimonial de Sánchez Palomino, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien afirmó, el ministro Alejandro Salas ingresa a la Sala Grau juntamente al ministro de Producción, luego de que se termine el mensaje. También ingresé a la Sala Grau y vi que estaba abierto el despacho presidencial. Vi al ministro de Defensa, ministro del Interior, la premier Chávez, el asesor Torres y el presidente Castillo. Fojas 483, 491. Lo que sustenta la imputación en relación a que el presidente Castillo Terrones, conjuntamente con la presidenta del Consejo de Ministros, Chávez Chino, el ministro del Interior, Huertas Olivas, y el funcionario Torres Vázquez, concertaron la decisión de disolver el Congreso de la República, establecer un estado de excepción, así como intervenir el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Declaración de Heidi Lisbeth Juárez Calle, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien señaló, en esas circunstancias se escuchó por la televisión que el presidente se encontraba brindando un mensaje a la nación donde disolvía el Congreso de la República. Al ingresar al despacho presidencial observé que se encontraban Castillo Terrones, Torres Vázquez, Huertas, Bobbio, Mora, Roberto Caniche Morán y otros más que no los conozco. Algunos de ellos se encontraban vestidos de militar. Hojas 492, 498, elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a que Castillo Terrones, conjuntamente con Chávez Chino, Arturo Huerta Olivas y Aníbal Torres, así como otras personas en proceso de identificación, concertaron la decisión de disolver el Congreso, establecer un estado de excepción
así como intervenir el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Declaración testimonial de Bobbio Rosas, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien precisó que el 7 de diciembre del 2022 acudió a Palacio de Gobierno acotando al respecto que regresé a la sala donde estaba el presidente, en el cual observé que se encontraba sentado en su escritorio y le habían puesto reflectores y cámaras, y comenzó a leer su mensaje a la nación. Agregando, estaba Aníbal Torres, Betsy Chávez, Mendieta, y me parece que estaba Salas y otras personas que no conozco. Hojas 499-504. Lo que refuerza la imputación en relación a que el presidente de la República, Castillo Terrones, con Chávez Chino, Huerta Olivas y Torres Vázquez, así como otras personas del proceso de identificación, tenían la decisión de disolver el Congreso de la República, establecer el estado de excepción e intervenir en el Sistema Nacional de Justicia. Declaración de Salas Segarra, de fecha 9 de diciembre, quien indicó que en escena estaba Aníbal Torres, Betsy Chávez, Willy Huerta y el ministro de Defensa Bobbio. Hojas 505-516. Elemento que sustenta la imputación en relación al vicepresidente Castillo Terrones, conjuntamente con la presidenta del Consejo de Ministros, Chávez Chino, Huerta Olivas y Aníbal Torres, así como otras personas en proceso de identificación, tenían la decisión de disolver el Congreso de la República, establecer un estado de excepción, así como intervenir la Junta Nacional, el Sistema Nacional de Justicia. Sobre los graves y fundados elementos de convicción en cuanto a la evidente pretensión de perpetrar el delito de rebelión, el acta del fiscal de 7 de diciembre del 2022, en la que se transcribe el mensaje a la nación emitido en la misma fecha por el entonces presidente de la República, Castillo Terrones, en el que, entre otros, señaló ya lo que se ha mencionado respecto del mensaje a la nación, hojas 517-519, elementos de convicción que sustenta la imputación en relación a que el mensaje a la nación del entonces presidente Castillo Terrones fue el inicio de la puesta en marcha del plan orientado al lanzamiento en armas como consecuencia del flagrante atentado contra los poderes del Estado y otros organismos autónomos, así como entre el orden constitucional. Declaración testimonial de Raúl Enrique Alfaro Alvarado, de fecha 9 de diciembre del 2022, que manifestó, recibí una llamada del señor ministro del Interior, Huerta Olivas, que me indicó que se encontraba en Palacio de Gobierno y que me iba a pasar con el presidente de la República. En ese momento el presidente me señaló: general, cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga la fiscal de la Nación. Hojas 520-524. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a aquel mensaje a la Nación emitido por el entonces mandatario Castillo Terrones tenía como finalidad utilizar a las fuerzas policiales para alzarse armas. Declaración testimonial de Gómez de la Torre Araníbar, de fecha 9 de diciembre del 22, quien precisó que el día 6 de diciembre del 22 se estaba realizando una ceremonia por el Día del Ejército. En dicha circunstancia, como a las 19 horas, el comandante general de las Fuerzas Armadas, Córdoba Alemán, se comunicó conmigo indicándome que estaba en el despacho del ministro de Defensa y que por dicho motivo no asistía a la ceremonia. Una vez culminada la ceremonia, como a las 21 horas, Córdoba Alemán acude a mi oficina y me explicó que el ministro de Defensa, Bobbio Rosas, le había comunicado que el presidente de la República, Castillo Terrones, solicitaba que renuncie al cargo, debido a una serie de problemas que se habían presentado. Sobre ello conversamos y luego se retiró. Hojas 525-532. Elemento de convicción que sustenta que el expresidente Castillo Terrones también pretendía viabilizar su alzamiento en armas a través del ejército peruano, para cuyo efecto requería retirar al alto mando de dicha institución y colocar en este cargo un oficial afín a sus intereses. Acta fiscal de fecha 7 de diciembre del 2022, mediante la cual se deja constancia del comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que también ya lo leí en su texto completo, hojas 533-534. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a la no concreción del lanzamiento en armas pretendido por el investigado Castillo Terrones ante la ausencia de respaldo en la decisión del referido mandatario por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Declaración testimonial de
Alfonso Javier Artadi Saletti, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien en su condición de comandante general de la Fuerza Aérea del Perú señaló: estando en mi oficina, escuché el mensaje presidencial dado por el expresidente Castillo Terrones, en el cual, entre otros, tomaba la decisión de disolver temporalmente el Congreso e instaurar el gobierno de emergencia nacional excepcional. Por tal razón, de forma inmediata, procedí a comunicarme telefónicamente con el jefe del Comando Conjunto, y para tomar las acciones que nos corresponden me dirigí al despacho del jefe del Comando Conjunto. Cuando llegué, el general ya estaba con todo su equipo de trabajo: el inspector general de la policía, general Segundo Mejía Montenegro, jefe de la PNP, el general Vicente Álvarez Moreno. A los minutos llegó el comandante general de la Marina, Alberto Alcalá Luna. Analizamos la decisión tomada por el expresidente Castillo Terrones y de forma unánime acordamos que la disolución del Congreso de la República e instaurar el gobierno de emergencia excepcional era totalmente inconstitucional, por lo que procedimos a redactar un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú del 7 de diciembre del 2022, fojas 335, fojas 535, 539, elemento de convicción que refuerza la imputación en relación a que no se concretó el alzamiento en armas que pretendía el entonces mandatario Castillo Terrones por causas ajenas a su voluntad y de sus coinvestigados, por cuanto ello habría obedecido a la ausencia de respaldo a tal decisión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Sobre los graves y fundados elementos de convicción respecto a la imputación por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad contra el diputado José Pedro Castillo Terrones. Elemento de convicción sobre la cualidad especial de funcionario público. Resolución 750-2021 del Jurado Nacional de Elecciones del 19 de julio, en la que se resuelve, entre otros, proclamar al ciudadano José Pedro Castillo Terrones en el cargo de presidente de la República para el periodo de gobierno 2021-2026, hoja 540, 542. Elemento de convicción que demuestra la cualidad especial de más alto funcionario público del Estado que ostentó el investigado José Pedro Castillo Terrones a la fecha de los hechos. Elementos de convicción sobre la disolución arbitraria del Congreso de la República, establecimiento del gobierno de excepción y vulneración de la autonomía de los poderes del Estado y otros órganos autónomos del Sistema Nacional de Justicia. Acta fiscal del 7 de diciembre del 2022, en la que se transcribe el mensaje a la Nación, que también ya lo he leído en su integridad. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a la materialización del acto arbitrario cometido por el expresidente. En su decisión de disolver el Congreso, establecer un gobierno de excepción e intervenir el Sistema Nacional de Justicia con las instituciones que ya se señaló. Acta fiscal del 7 de diciembre del 2022, mediante la cual se transcribe el pronunciamiento de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, tras el mensaje de la Nación de José Pedro Castillo Terrones, en el que dio a conocer su decisión de disolver el Congreso de la República e intervención en la organización del sistema de justicia, expresando a la referida magistrada lo siguiente: el Poder Judicial, como poder y pilar fundamental del sistema de justicia, como poder del Estado, se mantendrá firme en el cumplimiento de sus funciones y no acatará bajo ningún fundamento, bajo ninguna circunstancia, una decisión inconstitucional, y hará respetar sus fueros en bien de toda la ciudadanía. Hoja 546. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a que la decisión del exmandatario Castillo Terrones, manifestada a través de su mensaje a la Nación, constituiría un grave atentado contra el orden constitucional, lo que implicaría la ejecución de un acto arbitrario cometido en abuso de sus atribuciones como jefe de Estado. Acta fiscal de fecha 7 de diciembre del 2022, que contiene la transcripción del material de pronunciamiento en material videográfico publicado en el portal web del Tribunal Constitucional, a mérito de los acontecimientos ocurridos durante la mañana del 7 de diciembre de 2022. Video en el cual el presidente del Tribunal Constitucional, Morales Arabia, expresó lo siguiente: frente a los últimos acontecimientos ocurridos durante la mañana del día de hoy, la situación política que estamos afrontando ha sido resuelta por la reciente decisión de activar la sucesión presidencial luego de haberse declarado la vacancia del expresidente Pedro Castillo. En ese sentido, invocamos a los poderes públicos a actuar en sujeción a la Constitución y las leyes, preservando la democracia constitucional y los derechos fundamentales. La ciudadanía debe mantener la calma y hacemos un llamado a que las instituciones del Estado continúen funcionando con normalidad y en respeto a las libertades públicas. Hoja 547-551. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a que la decisión del exmandatario Castillo Terrones, manifestada en su mensaje a la Nación, constituiría un grave atentado contra el orden constitucional, lo que implicaría la ejecución de un acto arbitrario en abuso de sus atribuciones.
acta fiscal de 7 de diciembre del 2022, que contiene el pronunciamiento del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, ante el mensaje a la Nación dado por el entonces presidente Castillo Terrones. Pronunciamiento que se dio en los siguientes términos. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia rechaza el golpe de Estado que promueve el señor Pedro Castillo Terrones e invoca a las Fuerzas Armadas del Perú, a la Policía Nacional y a la ciudadanía en general a defender el orden constitucional, al mismo tiempo que recordamos al país que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. La Junta Nacional de Justicia del Perú mantendrá en plenitud sus atribuciones constitucionales. Fojas 552-553. Elemento de convicción que sustenta la imputación a que la decisión del mandatario Castillo Terrones, manifestada a través de su mensaje a la Nación, constituye un grave atentado contra el orden constitucional que implicaría la ejecución de un acto arbitrario en abuso de atribuciones. Acta fiscal de 10 de diciembre del 2022, que contiene el pronunciamiento emitido por la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, en el que expresaron lo siguiente: la Junta de Fiscales Supremos, como órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público, frente a la decisión de José Pedro Castillo Terrones de disolver el Congreso de la República, la reorganización del sistema de administración de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, expresa su rechazo por los siguientes motivos. Primero, condenamos el quebrantamiento del orden constitucional. La Constitución Política del Perú consagra la separación de poderes y establece que el Perú es una república democrática y soberana. Segundo, ninguna autoridad puede ponerse por encima de la Constitución y debe cumplir su mandato constitucional. Tercero, el Ministerio Público, como órgano constitucional autónomo que tiene el mandato de persecución del delito, adoptará las acciones legales correspondientes frente al quebrantamiento del orden constitucional. Foja 554-555. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a la decisión de Castillo Terrones, manifestada en su mensaje a la Nación, que constituiría un grave atentado contra el orden constitucional que implicaría la ejecución de un acto arbitrario. Elementos de convicción graves y fundados respecto del perjuicio ocasionado. Acta fiscal de fecha 7 de diciembre del 2022, mediante la cual se transcribe el pronunciamiento del Poder Judicial, de la presidenta del Poder Judicial, Barrios Alvarado, tras el mensaje de la Nación de José Pedro Castillo Terrones, dando a conocer su decisión de disolver el Congreso e intervención en la organización del sistema de justicia, expresando la referida magistrada, lo que también ya lo señalé en el anterior elemento de convicción. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a que la decisión del exmandatario, difundida a través de su mensaje a la Nación, constituía un grave atentado contra el orden constitucional del país y la autonomía del Poder Judicial en perjuicio del Estado. Acta fiscal de fecha 7 de diciembre del 2022, que contiene la transcripción del pronunciamiento en material videográfico publicado en el portal web del Tribunal Constitucional en mérito de los acontecimientos ocurridos, también que ya lo he mencionado como elemento de convicción anterior. Acta fiscal de fecha 7 de diciembre del 2022, que contiene el pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia en los mismos términos. Acta fiscal del 10 de diciembre del 2022, que contiene el pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos, también en el mismo sentido antes mencionado. Acta fiscal de fecha 7 de diciembre del 2022, donde se deja constancia del comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que también yo lo he leído, algún elemento de convicción, que sustenta la imputación en relación a que la decisión del exmandatario Castillo Terrones, defendida en su mensaje a la Nación, constituía un grave atentado contra el orden constitucional del país y la autonomía de poderes del Estado y organismos autónomos. Sobre los graves y fundados elementos de convicción respecto a la imputación por la presunta comisión del delito de perturbación de la tranquilidad pública contra el imputado Castillo Terrones. Elementos de convicción graves y fundados sobre la grave perturbación de la paz pública. Acta fiscal del 7 de diciembre que da cuenta y transcribe el mensaje a la Nación, que también ya lo he leído en su totalidad, que también es un elemento de convicción que para la Fiscalía, que este juzgado lo toma, como de intervenir el Sistema Nacional de Justicia. Acta fiscal del 10 de diciembre del 2022, en la que se da cuenta de las marchas y bloqueos de carreteras ocasionados a consecuencia del mensaje a la Nación emitido por Castillo Terrones el 7 de diciembre del 2022, tales como marcha por el cierre del Congreso y nuevas elecciones. Mira el mapa de carreteras bloqueadas. Camiones continúan varados en el kilómetro 262 de la Panamericana Sur. Todo ello entre comillas. Se necesita tregua urgente. La victoria. Ciudadanos llegan a terminales para viajar al sur del Perú, pese a recomendaciones de postergar viajes por bloqueos.
Metropolitano anuncia modificaciones en su ruta tras golpe de estado de Pedro Castillo. Protestas tras vacancia de Castillo. ¿Qué vías estarán restringidas según el mapa de alerta de Sutran? Y empresas de transporte interprovincial suspenden viajes al sur del país ante bloqueos de protestantes. Folio 571, 596. Elemento que sustenta la imputación en relación al clima de tensión y zozobra generado en la población en general, a causa del mensaje a la nación del 7 de diciembre, por el entonces presidente Castillo Terrones, en el que dio a conocer su decisión de disolver el Congreso e intervenir el Sistema Nacional de Justicia. Acta fiscal de diciembre del 2022, que da cuenta de las medidas y acciones que estarían tomando diversos sectores organizados a consecuencia del mensaje a la nación emitido por Castillo Terrones, tales como, entre comillas, Perú convocan a la insurgencia y movilización popular contra el golpe de Estado. Entre comillas, izquierda radical quiere tumbarse a Dina Boluarte. No reconocemos a la presidenta Boluarte, nos ha traicionado, gritan los seguidores de Castillo. Y, entre comillas, senderistas, emerretistas y toda clase de grupúsculos comunistas intentando provocar el caos para salvar a Castillo y su gavilla de delincuentes. Todo ello entre comillas. Folio 597-62. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación al clima de tensión y zozobra generado en la población en general a causa del mensaje a la nación, donde dio a conocer su decisión de disolver el Congreso y otras medidas. Acta fiscal del 10 de diciembre del 2022, en la que se da cuenta de los actos vandálicos que se habrían producido a causa del mensaje a la nación emitido por Castillo Terrones el 7 de diciembre, tales como, comillas, mesa redonda, comerciantes cierran negocios por temor a saqueos tras detención de Pedro Castillo. Comillas, caos en Gamarra, se reportan saqueos y cierre de tiendas tras golpe de Estado. Pedro Castillo destituido, alarma por posibles saqueos en el centro de Lima. Videos, saqueos en Lima. Caos se apodera de la capital peruana en medio de detención del presidente Castillo. Tenemos miedo. Empresarios de Gamarra cierran sus tiendas por posibles saqueos tras golpe de Estado. Perú, se registran manifestaciones y saqueos en Lima tras destitución de Pedro Castillo. Intento de saqueo rondó por el centro comercial de Quito. Hay protestas y saqueos en las calles de Lima y manifestaciones y saqueos en Lima tras destitución de Pedro Castillo. Folio 613 y 638. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación al clima de tensión y zozobra generado en la población, también ya mencionado por el mensaje a la nación dado por el señor Castillo Terrones. Elementos de convicción graves y fundados sobre el medio razonable capaz de producir alarma empleado, medio de comunicación social. Declaración de Sala Segarra, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien señaló, culminó el mensaje, se abrieron las puertas del Salón Grau, se abrieron las puertas del despacho presidencial. En la escena vi cuando se abren las puertas del despacho presidencial del expresidente a una reportera de TV Perú, que siempre cubre el Palacio de Gobierno, salir raudamente. Habían cámaras. Folio C39, 650. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a que el mensaje del presidente fue difundido a través de medios de comunicación masivos. Acta fiscal de recojo de información de fuente abierta, de fecha 9 de diciembre del 2022. Documento en el que se describen los registros de visitas al despacho presidencial correspondientes a los días 5, 6 y 7 de diciembre del 2022, en el cual se aprecia que en la última fecha en mención ingresaron al citado recinto un total de 9 personas de IRTP, Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, así como una persona de TV Perú, Canal del Estado Peruano, folio 651-722. Elemento de convicción que sustenta el empleo de un medio idóneo de difusión masiva, como es el Canal del Estado, para la propagación del mensaje. Fundados y graves elementos de convicción respecto a las circunstancias posteriores de los hechos atribuidos a Castillo Terrones, sobre la intención de fugar del país. El acta fiscal de fecha 7 de diciembre del 2022, mediante la cual se recoge la noticia periodística titulada "Si Pedro Castillo pide asilo a México, se lo damos", entre comillas, dice el canciller mexicano Marcelo Ebrard, folio 712 y 721. Elemento de convicción que sustenta la imputación respecto a la facilidad que tendría el investigado Castillo Terrones para asilarse en México, con el propósito de eludir el accionar de la justicia. Acta de intervención policial de fecha 7 de diciembre de 2022, levantada por Walter Brian Eric Ramos Gómez, jefe de la División de Seguridad Presidencial, en la que se describe las circunstancias de la intervención y detención del ciudadano Castillo Terrones, precisando, entre otros aspectos, lo siguiente. Cuando nos encontrábamos, todo entre comillas, a la altura de la avenida Tacna y avenida Nicolás de Piérola, el efectivo policial Irigoyen Chávez, seguridad inmediata del presidente, ordenó al efectivo policial Grandes López, conductor del vehículo de placa EGI 552 Cofre,
se dirige a la Embajada de México, folio 723-124. Elemento de convicción que sustenta la intención de Castillo Terrones de huir y eventualmente asilarse en la República Federal de los Estados Mexicanos, conjuntamente con su núcleo familiar, con el propósito de eludir el accionar de la justicia. Acta fiscal de fecha 10 de diciembre del 2022, en la que escribe la noticia titulada, comillas, Presidente de México reconoce que se iba a dar asilo político a Pedro Castillo, obtenida a través del canal en YouTube del medio de comunicación Exitosas Noticias, relacionada a las declaraciones brindadas por el presidente de la República Federal de los Estados Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, en la que afirmó que José Pedro Castillo Terrones, el día de los hechos en materia de investigación, se dirigía a la embajada de dicho país en el Perú, a fin de solicitar asilo, dejando entrever que se le iba a otorgar el asilo solicitado. Folios 725-726. Elemento de convicción que sustenta la intención por parte de Castillo Terrones de huir y asilarse en México, conjuntamente con su familia, con el propósito de eludir la acción de la justicia y que tal asilo le iba a ser concedida. Graves y fundados elementos de convicción sobre la intervención y detención del diputado Castillo Terrones. El acta de intervención policial de 7 de diciembre del 2022, levantada por Ramos Gómez, jefe de la División de Seguridad Presidencial, en la que se describen las circunstancias de la intervención y detención del ciudadano Castillo Terrones, precisando entre otros aspectos que se dispuso se intervenga Pedro Castillo por encontrarse incurso en flagrancia del presunto delito de rebelión, abuso de autoridad e infracción de la Constitución Política del Perú, artículo 46, motivo por el cual se dispuso detener a la comitiva Cofre a la altura de la intersección de la avenida Garcilaso de la Vega y avenida España, procediéndose a la intervención y detención del precitado, folios 727 y 728, elemento de convicción que sustenta las circunstancias de la intervención de la intervención y detención de José Pedro Castillo Terrones por encontrarse en flagrancia delictiva. La declaración testimonial de Jorge Luis Angulo Tejada, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien señaló, entre comillas, luego de ello, el general Álvarez Moreno dispuso que el general PNP Leoncio Mejía Montenegro ordene al general Iván Licetti que éste a la vez ordene al jefe de resguardo presidencial, coronel PNP Bryson Ramos, que se proceda a la detención del señor presidente de la República. Luego de ello, tomamos conocimiento que se había efectuado la detención y que toda la escolta del presidente de la República fueran trasladados a las instalaciones de la Región Policial Lima. Ante tal eventualidad, nos constituimos el general Álvarez Moreno, el general Mejía Montenegro y mi persona a las instalaciones de la Región Policial Lima, ubicadas en la avenida España, cuadra 4. Luego, el señor general Álvarez Moreno le solicitó al señor Pedro Castillo que descienda del vehículo, a lo que él accedió bajando en compañía de su abogado defensor, Aníbal Torres Vázquez. Luego nos trasladamos a la oficina del jefe de la Región Policial Lima y luego se empezó a realizar la documentación de la detención a cargo del coronel Wilson Sánchez de Seguridad del Estado. Permanecimos un promedio de 2 horas en el lugar, procediendo a retirarnos, quedando el equipo policial. Folio 729 y 733. Elemento de convicción que sustenta las circunstancias de la intervención y detención de Castillo Terrones por encontrarse en flagrancia delictiva. Conforme a la evaluación de elementos de convicción realizados, que son graves y fundados, se considera importante resaltar que se trata de un imputado, el señor Castillo Terrones, elegido como presidente de la República y en consecuencia jefe del Estado, personificando a la nación, artículo 110 de la Constitución Política, entre cuyas principales atribuciones, artículo 118 Constitución Política, tenemos, primero, la de cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás dispositivos legales. No se trata, pues, de un ciudadano común y corriente, se trata del más alto funcionario del Estado, el primero obligado a cumplir la Constitución Política. El artículo 39 de la Constitución Política señala que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio público. Es un hecho evidente que el 7 de diciembre del 2022, a las 11 horas y 40 minutos, el imputado Castillo Terrones emitió por el canal estatal un mensaje a la nación. En lo esencial, en el mismo anunció. Mensaje a la nación. Primero, establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de Derecho y la democracia. Segundo, disolver temporalmente el Congreso de la República. Tercero, instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Cuarto, convocar en el más breve plazo elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República.
Quinto, gobernar mediante decretos leyes. Sexto, decretar toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Declarar en reorganización el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Entregar a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas todos los que poseen armamento ilegal. Quien no lo haga comete delitos sancionados con pena privativa de libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo a la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamar a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, Frente de Defensa y todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hasta su desarrollo sin discriminación alguna. Comunicar a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Como cierre del mensaje, concluyó que durante este interreño, tal como lo vino pregonando y haciendo desde el inicio, respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa con una participación activa del Estado, en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. Como argumento central para justificar las decisiones adoptadas, consideró que el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales no alineadas con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social. Respecto a los graves y fundados elementos de convicción del investigado Torres Vázquez por la presunta comisión del delito de rebelión. Graves y fundados elementos de convicción respecto al atentado contra el orden constitucional. Acta fiscal del 7 de diciembre en la que se transcribe el mensaje de la Nación, que ya lo he leído completamente en su texto, que sustenta la imputación en relación a que el mensaje de la Nación propalado por el entonces presidente de la República fue el inicio de la puesta en marcha del plan orientado al alzamiento en armas como consecuencia del flagrante atentado contra los poderes del Estado y otros organismos autónomos, así como entre el orden constitucional. Declaración testimonial de Sala Segarra, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien señaló, también ya le he leído en su texto, en el anterior elemento de convicción. Elemento de convicción que apunta pues que habría concertado el señor Torres Vázquez conjuntamente con Castillo Terrones y Chávez Chino la decisión de disolver el Congreso, establecer un estado de excepción e intervenir el Sistema Nacional de Justicia. Declaración testimonial de Malpartida Guarniz, de fecha 10 de diciembre, que es la señora encargada del TV Perú, donde también ya le he leído y toda su declaración respecto de cuál fue su qué es lo que vio cuando sucedía durante el mensaje a la Nación. También se tiene la declaración testimonial de Antonio Pantoja Ochoa, que era el camarógrafo que se encontraba en ese momento, que también ya declaró, y lo he leído también en su texto completo, y es el mismo texto que se encuentra como elemento de convicción que se imputa también al señor Torres Vázquez. También la declaración de Bobbio Rosas, en ese momento ministro de Defensa, quien al ser preguntado respecto a las personas que pudo identificar, señaló también al señor Aníbal Torres. También un elemento de convicción que entiende la Fiscalía sustenta la imputación respecto de la participación del señor Torres Vázquez en este plan de disolver el Congreso. Declaración del señor Huerta Olivas, que durante el discurso dado por el presidente Castillo, vio que estaba la presidenta del Consejo de Ministros, Chávez Chino, y culminado el discurso, el expresidente conversó con el doctor Torres Vázquez y la expremier, quienes no rechazaban el mensaje que había dado el expresidente. También ya lo he leído, otro elemento de conversión. Declaración testimonial de Sánchez Palomino, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien afirmó que el ministro Alejandro Salas ingresó a la Sala Grau y también refiere que en el despacho presidencial se encontraba
el asesor Aníbal Torres. Elemento de convicción que también apuntaría a su intervención en esta decisión, este mensaje de la Nación. Declaración testimonial de Juárez Calle, quien también ya di lectura en otro elemento de convicción respecto del presidente de la República, quien observó que se encontraba el señor Torres Vázquez también en el despacho presidencial. Declaración de Bobbio Rosas, quien precisó que el 7 de diciembre, cuando acudió, también verificó que estaba el señor Aníbal Torres, Betsy Chávez, Mendieta y otras personas que no conocen, también como elemento de convicción. Y declaración testimonial del señor Sala Segarra, que también ya fue leída como elemento de convicción. Graves y fundados elementos de convicción sobre el alzamiento en armas, declaración del señor Sánchez Palomino, quien también declaró que el señor Aníbal Torres se encontraba en el despacho en el momento de la lectura del mensaje. También tenemos la declaración testimonial de Juárez Calle, que también ya se revisó cuando escuchó por la televisión que se encontraba brindando un mensaje del presidente donde disolvía el Congreso. Al ingresar al despacho presidencial, observó que se encontraba entre las personas que cita al señor Torres Vázquez. También como elemento de convicción en la decisión de disolver el Congreso. La declaración del señor Bobbio Rosas, también quien refirió que se encontraba el señor Torres Vázquez. La declaración del señor Sala Segarra, que también ya se revisó, se leyó cuando se revisó el tema del señor Castillo Terrones, quien declaró que también se encontraba el señor Aníbal Torres Vázquez. Acta fiscal del 7 de diciembre, que también contiene el mensaje a la Nación del expresidente de la República. Y la declaración testimonial del oficial Alfaro Alvarado, quien manifestó que recibió una llamada del señor ministro del Interior y respecto de ello se tiene que en ese momento el presidente le señaló: general, cierre el Congreso, no permite el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga la fiscal de la Nación. Elemento de convicción, conforme al elemento de convicción 12 del investigado Castillo Terrones. También sustenta la imputación en relación a que el mensaje de la Nación emitido por el entonces mandatario tenía como finalidad utilizar a la fuerza policial. Respecto a los graves y fundados elementos de convicción que vincularían al señor Torres Vázquez con la presunta comisión del delito de conspiración. En cuanto a formar parte, también está el acta fiscal, donde se detalla el mensaje a la Nación, que ya lo he leído de modo completo, que vincularía, ¿no?, a la materialización por parte del expresidente Castillo Terrones, establecer un gobierno de excepción, y que vincularía también al señor Torres Vázquez. La declaración del señor Sala Segarra, que también ya fue mencionada como elemento de convicción que sustenta la imputación para este delito de conspiración. Sobre los graves y fundados elementos de convicción en cuanto a la intervención de dos o más personas, se tiene la declaración del señor Sánchez Palomino, que también ya fue leída, la declaración de la señora Juárez Calle, que también fue leída en el elemento de convicción anterior, la declaración testimonial del señor Bobbio Rosas, que también ya fue leída, la declaración testimonial de Alejandro Antonio Sala Segarra, que también ya fue leída. Sobre los graves y fundados elementos de convicción en cuanto a la evidente pretensión de perpetrar el delito de rebelión, está nuevamente el acta fiscal que contiene el mensaje a la Nación, que fue leído en su totalidad. La declaración testimonial del general Alfaro Alvarado sobre la llamada que recibió del ministro del Interior de que no permite el ingreso de ninguna persona, que cierre el Congreso, no permite el ingreso de ninguna persona y saque a todos los que están adentro e intervenga la fiscal de la Nación. También como elemento de convicción que vincularía al señor Torres Vázquez. Declaración testimonial del general Gómez de la Torre Araníbar, que también ya fue leída, con lo que se pretendía viabilizar un alzamiento en armas a través del ejército peruano.
para cuyo efecto requería retirar al alto oficial al mando de dicha institución y colocar en este cargo a uno afín a sus intereses. Sobre la prognosis de pena en el caso concreto. De acuerdo a la formalización de investigación preparatoria, se atribuyen a Pedro Castillo Terrones los delitos de rebelión, alternativamente conspiración para la rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, normadas en los artículos 346, 349, 376 y 315A del Código Penal en agravio del Estado, cuya pena privativa de libertad respecto al delito de rebelión es no menor de 10 años y no mayor de 20 años. Lo que sumaba a los demás delitos bajo la institución penal de concurso real de delitos superaría ampliamente los 4 años de pena privativa de libertad, siendo que este requisito se cumple. Respecto al investigado Torres Vázquez, se le imputan los delitos contenidos en el artículo 346, 349, rebelión, alternativamente conspiración, cuya sanción punitiva del delito principal respecto a la causal de disminución punitiva, esto es responsabilidad restringida por la edad, artículo 22 del Código Penal, la pena a imponerse sería por debajo del mínimo legal, esto es por debajo de los 10 años de pena privativa de libertad, lo cual no existe otra causal de disminución atenuante que visore una pena por debajo de los 4 años de pena privativa de libertad, de modo que se cumple el presente requisito. Evaluación del peligro procesal. Teniendo en consideración lo ya antes señalado en cuanto al peligro procesal, el peligrosismo procesal, término utilizado por San Martín Castro, se concreta en cualquier acción que pueda realizar el imputado estando en libertad y que pueda, de algún modo, comprometer la tutela que se dispensa en la sentencia o la finalidad legítima del proceso. No se refiere a una presunción, sino a la constatación de una determinada situación. Debe comprobarse un peligro real y no virtual. Así la casación 1640-2019 nacional, del 5 de febrero del 2020, que en su considerando cuarto señaló que sobre el riesgo de fuga, artículo 269, comillas, las situaciones constitutivas del mismo, las cuales han de valorarse en concreto y de un modo individualizado, así como desde una perspectiva relacional para determinar la solidez del peligro que se quiere superar. El estándar de convencimiento del juez, las circunstancias acreditativas del riesgo, ha de ser siempre de sospecha fuerte, no de un convencimiento cabal. Respecto al riesgo de obstaculización, artículo 270, las situaciones constitutivas del mismo, que siempre requieren del imputado conductas activas, tanto directamente como indirectamente, por terceros vinculados, sobre los órganos y las fuentes de prueba, que demuestren cómo el proceso será perjudicado por la conducta del imputado. A ello se denomina peligro efectivo. Se busca evitar que el imputado aparte, por cualquier vía, medios de investigación o de pruebas decisivos para el resultado del proceso que efectúe actos de destrucción probatoria en sentido amplio. Respecto del imputado José Pedro Castillo Terrones, en cuanto al peligro de fuga, corresponde analizarse lo argumentado por el Ministerio Público con relación a la presencia de arraigos. En ese sentido, se observa que el Ministerio Público alegó que los arraigos familiar, laboral y domiciliario no son de calidad. Luego sostiene que debe tenerse en cuenta la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, la magnitud del daño causado y ausencia de actitud voluntaria del imputado para repararlo. El comportamiento del procesado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior es la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal, pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a la misma. De ese modo se subdividirá para su mejor análisis en lo siguiente. Arraigos. Arraigo domiciliario. Conforme su ficha RENIEC, domicilia en el caserío Puña, en el distrito de Tacabamba, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Sin embargo, es de público conocimiento que a raíz de su elección como presidente de la República, hoy expresidente, le correspondía domiciliar en la residencia presidencial situada en Palacio de Gobierno en Lima, a fin de desarrollar sus funciones como tal. Por ello, el hecho de no encontrarse domiciliado en el lugar que fija en su DNI no puede considerarse como una falta de arraigo domiciliario. En efecto, no puede tomarse per se para configurar un peligro de fuga, sino que debe actuarse en consonancia con los demás datos que se tengan. Respecto al arraigo familiar, según su ficha RENIEC, se encuentra en la condición de casado y es de público conocimiento la advertencia de menores de edad en su matrimonio, encontrándose con arraigos sobre este detalle. Respecto al arraigo laboral, el imputado Pedro Castillo se desempeñó como presidente de la República. Sin embargo, es de público conocimiento que fue vacado del cargo por el Congreso de la República por incapacidad moral, conforme a la resolución del Congreso 001-2022-2023 CR de 7 de diciembre del 2022. Por lo tanto, si bien no se le conoce, luego de la vacancia, actividad laboral, es verdad, como señala la defensa, que antes se desempeñaba como docente, encontrándose este arraigo disminuido. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento.
En el presente proceso se le atribuye la presunta comisión de los delitos de rebelión. Respecto de este, alternativamente conspiración para la rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. De conformidad con lo analizado en el ítem de prognosis de pena por concurso real de delitos, superaría ampliamente los 4 años de pena privativa de libertad, entendiéndose que dicha pena probable de imponer tendría carácter efectivo y por ello el peligro de fuga crece en intensidad dada la gravedad de la pena. Es decir, de acuerdo a la naturaleza de los hechos, se trata de ilícitos sancionados en la ley penal con pena privativa de libertad de larga duración. Atendiendo a su naturaleza, delito contra los poderes del Estado, el orden constitucional, la administración pública y la sociedad, que involucra a un alto funcionario del Estado, en este caso, un expresidente de la República, que personifica a la nación y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Magnitud del daño causado y ausencia de actitud voluntaria del imputado para reparar. Al respecto, el daño causado por la conducta que habría desplegado el imputado generó una afectación de gran magnitud contra el orden constitucional y poderes del Estado. Establecer un gobierno de excepción, disolución del Congreso de la República, instaurar un gobierno de emergencia nacional mediante decretos ley, gobernar mediante decretos ley, decretar toque de queda a nivel nacional, organización del Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional. Al igual, el imputado, quien presuntamente habría cometido el delito en ese entonces en calidad de presidente de la República, al hacer uso de sus funciones y extralimitarse a ellas, afectó la imagen del Poder Ejecutivo que derivó en una conmoción social de gran envergadura. Además, el incumplimiento de sus deberes como tal, toda vez que los hechos imputados son de especial relevancia social. Lo mismo que conllevó a un proceso de vacancia y posterior asunción de la vicepresidenta como mandataria de la nación. Pero, si se entiende como factor de peligro de fuga la ausencia de resarcimiento voluntario del daño, tenemos que concluir que este solo factor no puede ser per se suficiente para determinar peligro de fuga, pues no se puede obligar al procesado a comportarse como un culpable para evitar la imposición de una medida cautelar en atención al principio de inocencia. La falta de reparación del daño no significa que haya riesgo de fuga, pero la presencia de dicha reparación sí permitiría atenuar el riesgo de fuga que pudiera existir. En ese sentido, si bien no se observa voluntad reparatoria alguna por parte del investigado, conforme al análisis realizado, no se puede inferir que ésta pueda comprometerlo procesalmente como riesgo de fuga. Comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. El imputado Castillo Terrones, como es de público y notorio conocimiento, además, al haberse dejado constancia mediante elementos de convicción en el presente requerimiento debatido, que sobre su persona pesan diversas investigaciones por parte de la Fiscalía de la Nación, conductas atribuidas en el marco de una presunta organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo, cuyos miembros tendrían la condición de exaltos funcionarios del Estado, funcionarios y civiles, entre otros, donde se advertiría la presencia de un brazo obstruccionista para impedir el desarrollo de las investigaciones en su contra y de la mencionada organización criminal. Así pues, conforme sostiene el representante del Ministerio Público, existe la declaración del colaborador eficaz CE 04-2022 EFCCOP de 1 de octubre del 2022, quien señala que a fines del mes de diciembre de 2021, al tomar conocimiento que se llevaría a cabo un allanamiento domiciliario e incautación en Palacio de Gobierno por el caso de Petroperú, se ordenó la quema de cuadernos de ocurrencias de los edecanes del presidente de la República y realizar el cambio de los 4 celulares que utilizaban ellos. Consecuentemente, la desaparición de los objetos de declaración que se encuentra contenida en el informe 66-2022, equipo especial de 4 de octubre del 2022. Si bien es cierto, la declaración de un colaborador eficaz o análogo puede ser usada para imponer una medida coercitiva, esta debe ser acreditada solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios, de conformidad con el inciso 2 del artículo 158 del Código Procesal Penal. En ese sentido, por sí solo, el solo dicho de colaborador eficaz no posee la calidad suficiente para acreditar el riesgo de fuga toda vez que no se encuentre reforzado con otro elemento de convicción conforme establece la norma procesal para su valoración. Sin embargo, la calidad de su actuación procesal en el presente caso durante las investigaciones preliminares es un dato relevante. Se produjo su detención en flagrancia delictiva cuando se dirigía a la Embajada de los Estados Unidos de México, lo cual fue analizado para la emisión de la detención preliminar judicial en caso de flagrancia, y se indicó que en razón del acta de intervención policial se dejó constancia que se ordenó al suboficial Grandes López, conductor del vehículo, se dirija a la Embajada de México ubicada en la avenida Jorge Basadre, distrito de San Isidro, Lima, Perú. De ahí que coincida con la detención de dicho imputado a la altura de la Clínica Internacional, a una cuadra de la intersección de las avenidas
Garcilaso de la Vega y España, Lima, Perú, evidenciándose el plan de fuga que inició una vez emitido su discurso en señal pública, lo que se refuerza mediante la noticia recogida en el diario El Comercio, donde señalan que el canciller mexicano Marcelo Ebrard manifestó, comillas, si Pedro Castillo pide asilo a México, se lo damos, cierro comillas, replicando lo mismo el portal del medio internacional de noticias Infobae, donde señala el bloqueo de calles que circunscriben la dirección de la embajada mexicana. Estos argumentos fueron expuestos en la resolución de convalidación de detención preliminar en su contra, la misma que fue confirmada por la Sala Penal Permanente de esta Suprema Corte en su recurso de apelación 248-2022 Suprema de 13 de diciembre del 2022, mediante el cual indicó que dado lo evidente de este peligro por ahora, no es de rigor realizar mayor análisis respecto del peligro de obstaculización, tanto más si el peligro de fuga es de mayor entidad y de posible extensión que el peligro de obstaculización. Negritas y subrayados nuestros. Al respecto, con la detención judicial en flagrancia se habría neutralizado el riesgo concreto de fuga. Sin embargo, al momento de analizar el mismo, no se tuvo a la vista la declaración en conferencia de prensa por parte del presidente de los Estados Unidos de México, Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo, hablo comillas, hablo a la oficina de presidencia para avisar de que iba hacia la embajada, habló a la oficina, entre paréntesis, de presidencia, para avisar de que iba hacia la embajada y que iba a solicitar el asilo. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé. Le dije que hablara con el embajador y le abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Cierro comillas. Es decir, el peligro de fuga no se ha difuminado con la detención preliminar, sino que la misma permanece latente en el tiempo. En ese sentido, el riesgo de fuga se mantiene, tanto más si del acta fiscal de 12 de diciembre de 2022 a fojas 1322, el embajador de los Estados Unidos de México, Pablo Monroy, acudió a la sede de la DIROES, donde se encuentra recluido. Pertenencia a una organización criminal o su reintegración a la misma. El imputado posee diversas investigaciones en sede preliminar, las cuales se encuentran dentro del marco de una organización criminal del cual sería presunto líder. Organización cuya estructura posee diversos brazos de acción o operaciones, circunstancia que en razón de las máximas de experiencia, las organizaciones criminales poseen miembros y lógica adecuada para la sustracción de sus miembros ante investigaciones en su contra y así evitar medidas coercitivas en su contra. Respecto a otra organización criminal, se llevan a cabo diversos procesos contra miembros de la misma. Por ejemplo, el imputado Juan Francisco Silva Villegas, sobre quien recae la orden de ubicación y captura, que hasta el momento no se concreta, advirtiendo que la red criminal tiene como actuación el ocultamiento de sus miembros, por lo que se estima probable que el imputado pueda recibir apoyo para eludir la acción de la justicia. Tanto más si el peligro de fuga es concreto, solicitud y concesión de asilo político se encuentra latente. En consecuencia, conforme el análisis realizado precedentemente, se observa que existe un peligro de fuga concreto superándose este requisito procesal. El peligro de obstaculización de la actividad probatoria. La norma procesal sostiene que para dictar la medida de prisión preventiva puede concurrir o bien un peligro de fuga concreto o bien el peligro de obstaculización de la actividad probatoria. El expuesto por el representante del Ministerio Público en atención a su condición de expresidente de la República le habría permitido generar vínculos con personas que laboraron y o laboran para el Poder Ejecutivo y otros sujetos. Cabe la posibilidad que pueda haber generado vínculos de entera confianza, situación que permite inferir la existencia de riesgo por su presunta influencia que podría ejercer sobre testigos que vayan a declarar o hayan declarado, la posibilidad de solicitar la depuración de elementos de convicción, entre otros. De lo expuesto se tiene que ante la imputación penal en su contra respecto de los hechos que se investigan, también se atribuye a la ex premier Betsy Betsabe Chávez Chino, que si bien es cierto, no está incluida en el presente proceso. Esto responde a que se requiere previamente la redacción del antejuicio político, el cual se encuentra pendiente como requisito de procedibilidad haber concurrido a la sede de la DIROES donde se encuentra recluida. De otro lado, también se tiene que mediante la creación testimonial de Raúl Enrique Alfaro Alvarado, en su calidad de comandante general de la PNP, de Fojas 395, indicó que el investigado Castillo Terrones le ordenó el cierre del Congreso, no permitir el ingreso de ninguna persona y sacar a la que se encuentran dentro e intervenir a la fiscal de la Nación, lo que sumado a su mensaje a la Nación realizado en señal abierta, hecho concomitante, se desprende peligro de obstaculización, dado que al encontrarse en curso en investigaciones preliminares y teniendo en cuenta el contexto en el cual se desarrolló su conducta criminal, esto es, previa a una actuación congresal
donde se debatiría la moción de vacancia sobre su persona con la finalidad de evitar que se lleve a cabo las funciones de este poder del Estado, lo disolvió inconstitucionalmente. Aunado a ello, teniendo en cuenta las investigaciones que lleva consigo, esto es, a nivel preliminar, ordenó la reorganización del sistema de administración de justicia, comprendiendo al Poder Judicial y al Ministerio Público, evidenciándose el ánimo de obstruir el correcto desenvolvimiento de los entes públicos, en concreto las investigaciones en su contra. Así también, si bien es cierto, no se encuentra obligado a concurrir a la audiencia pública de prisión preventiva, sin embargo, es necesaria y obligatoria su debida notificación en su domicilio real o procesal, en caso de haberlo señalado. Pero si ante ello el imputado se niega a asistir, ya sea por el simple ánimo de no hacerlo, lo cual respondería a su estrategia de defensa en ejercicio de derecho material a la defensa o un simple ánimo de sustracción o entorpecimiento procesal. Esto último se desprende de su objeción advertida en audiencia, conforme detalló el especialista de audiencias. Así pues, dejó expresa constancia al especialista de causa de fecha 14 de diciembre de 2022 en Fojas 1590, quien se constituyó a la sede de la DILOES con la finalidad de notificarle físicamente los recaudos del requerimiento fiscal. Sin embargo, este se negó a recibirlo. Además, en esa misma línea de ideas, al momento de preguntar sobre la incongruencia del investigado a la audiencia, el mayor PNP Pedro Chiguala Echevarría, el 14 de diciembre del 2022, en la audiencia pública, sostuvo oralmente que se negó a participar de la misma. En conclusión, sobre los argumentos antes expuestos, se puede advertir la concurrencia de ambos peligros procesales. Proporcionalidad de la medida y plazo respecto al diputado Castillo Terrones. En lo referente a la proporcionalidad de la medida de la prisión preventiva, el juzgador considera que en el presente caso debe tenerse en cuenta y concurren los siguientes principios. Principio de idoneidad, porque en el requerimiento de la prisión preventiva prima facie constituye un medio procesal de especial efectividad para asegurar los fines del proceso penal, por lo que existe una relación de causalidad entre ambas. En ese sentido, el requerimiento resulta idóneo para la realización del fin constitucionalmente protegido en el presente caso, es decir, el interés público en la investigación del delito. Consecuentemente, la medida de coerción solicitada es idónea porque con ella se alcanzará o favorecerá el fin perseguido legítimamente por el Estado. Esto es, no solo buscar asegurar la sujeción del imputado Pedro Castillo Terrones al proceso, sino también asegurar la aplicación de la ley penal material. Principio de necesidad, porque en el presente caso no existen otros medios alternativos al de la prisión preventiva que sean menos gravosos que este, o que no lo sean, y que a su vez aseguren que la parte investigada cumpla con los fines del proceso penal, toda vez que la comparecencia simple o con restricciones no son medios idóneos para cumplir dicho fin en el presente caso. No puede ser utilizado otro medio menos gravoso, puesto que la comparecencia restrictiva, según artículo 287 del Código Procesal Penal, se impondrá siempre que el peligro de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse. Y en el presente caso, el investigado Castillo Terrones ha demostrado su conducta obstruccionista y de fuga, que de ninguna manera se garantizaría con dicha medida su sujeción al proceso. Principio de proporcionalidad, porque en el presente caso la intromisión al derecho fundamental de la libertad locomotora de la parte investigada es legítima, toda vez que el grado de realización de la finalidad que se busca en la actual investigación lo legitima, ya que tal intromisión es equivalente al grado de afectación de dicho derecho fundamental, porque al hacerse la ponderación se evidencia que existen más razones que justifican la imposición de la medida. En lo referente a la justificación del plazo de la prisión preventiva, debe tenerse en cuenta que el representante del Ministerio Público solicitó 18 meses de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 272 del Código Procesal Penal, por tratarse de proceso complejo. Véase la disposición de continuación, formalización y aprobación de la investigación preparatoria. Además de realizarse actuaciones en sede parlamentaria frente a otros sujetos que posee la calidad de altos funcionarios del Estado. Las diligencias a actuarse durante la investigación, la pluralidad de investigados y las pericias que deben actuarse. Por tanto, el juzgador coincide con el criterio antes indicado, siendo el plazo de duración de la prisión preventiva razonable y conforme a ley. Respecto al imputado Aníbal Torres Vázquez, peligro de fuga. Arraigo domiciliario. Conforme su ficha RENIEC, domicilia en calle Roma, 371, distrito de San Isidro, Lima, Perú, lo cual fue reiterado en audiencia, por lo que posee dicho arraigo. Respecto al arraigo familiar, según su ficha RENIEC, se encuentra en la condición de casado y conforme lo acreditó en audiencia mediante constancia de matrimonio, encontrándose con arraigo sobre el mismo.
Respecto al arraigo laboral, el diputado Torres Vázquez tiene como profesión abogado y conforme a los elementos enviados por su defensa, se tiene que realizar los trámites correspondientes para la habilitación del ejercicio. Mensaje electrónico del 10 de diciembre del 2022 solicitando reapertura de la casilla electrónica 44521, así como la reapertura de su casilla física. La papeleta de habilitación es pedida por el Colegio de Abogados de Lima. Luego, durante el gobierno de Pedro Castillo, se desempeñó como funcionario público, pero que previo a ello se desempeñó como catedrático universitario titular en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con licencia sin goce hasta que permanezca en la función pública, por lo que ante el mensaje electrónico al decanato de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la universidad, solicitó dejar sin efecto la licencia con goce de haber para el dictado de clases, lo cual es estimado por la Casa de Estudios en mención. En ese sentido, posee arraigo laboral. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. Respecto al imputado Torres Vázquez, se le atribuye el delito de rebelión, alternativamente, conspiración. Sin embargo, debe tenerse en cuenta para la análisis de pena, conforme se realizó en los considerandos anteriores, al concurrir causal de disminución de la pena por la edad, artículo 22, respecto del delito de rebelión, constituye que el delito en su mínimo inferior prudencialmente podría disminuirse por debajo del mínimo legal. Sin embargo, la pena imponerse sería efectiva dado que hasta el momento no concurre causal que justifique su disminución por debajo de los 4 años. La magnitud del daño causado y ausencia de actitud voluntaria del imputado para reparar. Al respecto, el daño causado por la conducta que habría desplegado el imputado, ya que habría coadyuvado con la afectación de gran magnitud contra el orden constitucional y poderes del Estado, disolución del Congreso de la República, cierre de la organización del Poder Judicial, así como de instituciones autónomas constitucionales como el Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, entre otros. Al igual, el imputado habría cometido el delito en su calidad de asesor de la PCM, se habría extralimitado en sus funciones y afectó la imagen del Poder Ejecutivo, que derivó en una conmoción social de gran envergadura que es de público conocimiento. Pero si se entiende como factor de peligro de fuga la ausencia de resentimiento voluntario del daño, tenemos que concluir que este solo factor no puede ser per se suficiente para determinar el peligro de fuga, pues no se puede obligar al procesado a comportarse como culpable para evitar la imposición de una medida cautelar, en atención al principio de inocencia. La falta de reparación del daño no significa que haya riesgo de fuga, pero la presencia de dicha reparación sí permitiría atenuar el riesgo de fuga que pudiera existir. En ese sentido, si bien no se observa la voluntad reparatoria alguna por parte del investigado, conforme el análisis realizado, no se puede inferir que ésta pueda comprometerlo procesalmente como riesgo de fuga. Comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. El Ministerio Público indicó que el procesado cuenta con una conducta negativa en otro procedimiento. Debe indicarse que la misma se encuentra comprendida por una declaración de la testigo Carolín López Arredondo, quien posee la calidad de aspirante a colaborador eficaz, sobre que el imputado quería que él, entre comillas, Bruno Pacheco, se vaya, que abandone el país. Yo lo acompañé a esa reunión cuando ya Bruno estuvo afuera. Yo fui la que lo acompañé a esa reunión. Y también forma parte el ministro Ayala de esa reunión, donde pedían que Bruno se vaya para que no hable. Sin embargo, conforme al artículo 158.2 del Código Procesal Penal, no se reviste otro elemento de convicción que acredite lo dicho por la testigo. Por lo que no se ampara con gran magnitud en atención al peligro procesal. Si bien es cierto, ante el peligro que es el proceso, el investigado indicó mediante redes sociales que pasaba la clandestinidad, ese dicho se desvirtuó al momento de comparecer a la presente audiencia. Pertenencia a una organización criminal o su reintegración a la misma. Al diputado Aníbal Torres se le atribuye pertenecer a la red criminal presuntamente liderado por el investigado Castillo Terrones, que, en atención a lo expuesto en los considerandos anteriores, por máxima de la experiencia, las organizaciones criminales poseen miembros y logística adecuada para la sustracción de sus miembros ante investigaciones en su contra, y así evitar medidas coercitivas que pudieran recaer sobre ellos. Respecto a esta organización criminal, se llevan a cabo diversos procesos contra miembros de la misma. Por ejemplo, el diputado Juan Francisco Silva Villegas, sobre quien recae la orden de ubicación y captura que hasta el momento no se concreta, advirtiendo que la red criminal tiene como actuación el ocultamiento de sus miembros, por lo que se estima probable que el imputado pueda recibir apoyo para eludir la acción de la justicia. Sin embargo, dicho riesgo no es per se
motivo fuerte para imponer la medida solicitada. En lo particular, el procesado, Aníbal Torres Vázquez, posee un estado de salud de especial condición y cualidad conforme a la edad que posee. 79 años. Certificado médico suscrito por doctor Harold Lizardo Torres Aparcana. Concluye que el investigado es diagnosticado con diabetes. Mediante receta médica, el médico Jesús Carrión Chambilla recomendó al investigado losartán, a fin de controlar la presión alta y evitar que nuevamente se dañen los vasos sanguíneos de su retina. En relación al informe médico suscrito por Tito Navarro Romero, el investigado posee severa esteatosis hepática difusa, litiasis vesicular, presencia de quistes corticales y litiasis renal bilateral sin signos de hidronefrosis e hipertrofia prostática grado 1, con cambio post-resección transuretral de próstata, RTU. Circunstancias que significan que su condición personal frente al peligro de fuga se vea disminuido, tanto más si no se aprecia peligro de fuga concreto. En consecuencia, conforme al análisis realizado precedentemente, se observa que existe un peligro de fuga moderado, básicamente en razón de la gravedad de la pena que se impondría por los delitos atribuidos y la magnitud del daño causado frente a la acreditación de los arraigos domiciliario, familiar y laboral y un comportamiento procesal adecuado. Obstaculización de la averiguación de la verdad. De otro lado, en el requerimiento escrito se sustenta que existe un peligro de obstaculización sobre su persona que se subsumiría en la presunta puesta en clandestinidad. Sin embargo, como antes se indicó, esto se desvaneció respecto a su comparecencia a la presente audiencia, evidenciándose la falta de peligro de obstaculización. En consecuencia, existe un riesgo razonable de baja intensidad que el investigado Torres Vázquez pudiera influir sobre testigos o utilizar a terceros para inducirlos en su comportamiento y participación en las diligencias. Por ende, se presenta el supuesto de peligro de obstaculización contemplado en el artículo 270, numeral 2, del Código Procesal Penal. El Tribunal Constitucional afirmó que solo el propósito de obstaculizar y ocultar evidencias probatorias que ayuden a culminar con éxito la investigación judicial que se sigue contra el actor, exceptúa la necesidad de que el juzgador busque una alternativa menos gravosa sobre el derecho a la libertad física del recurrente. En ese sentido, el Tribunal Constitucional declara que la existencia de que el juez busque una alternativa distinta a la restricción de la libertad física del procesado, dado que mientras no exista sentencia condenatoria, se presume que éste es inocente. Solo es lícita cuando no se ha pretendido perturbar la actividad probatoria del proceso, eludir la acción de la justicia o evadirse del cumplimiento de una posible sentencia condenatoria. 34. Del análisis precedente se advierte que el investigado Torres Vázquez cuenta con arraigos, pero teniendo en cuenta otros criterios respecto al peligro de fuga, básicamente en función de la penalidad grave prevista para los delitos imputados, aunado a la no aseveración de un peligro de obstaculización, permite concluir que existe un peligro procesal no en la magnitud como para sustentar una medida gravosa, pero sí para el dictado de una medida de comparecencia con las restricciones necesarias para enervar dichos peligros. La comparecencia con restricciones, como ya se señaló, es una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, pues impone en vez de ella cuando el peligro procesal no es fuerte, pero sí existen ciertos indicios de su existencia. Por ello, respeta el principio de proporcionalidad. De ahí que si bien importa una afectación a la libertad, esta es mínima, no como la comparecencia simple, pero tampoco como la prisión preventiva. Así también está en función a la falta del presupuesto material referido a la gravedad del peligrosismo procesal. Exige analizar si ese peligrosismo puede evitarse, ya sea mediante restricciones, que son limitaciones a la libertad personal de tránsito o de propiedad, o la utilización de una técnica o sistema electrónico computarizado que permita el control del imputado. En este caso, no se cumplen con los presupuestos para imponer prisión preventiva, por lo que existiendo peligro procesal en menor grado, corresponde imponer la medida coercitiva de comparecencia con restricciones, no siendo necesario cumplir con los mismos presupuestos para dictar prisión preventiva, ya que la medida bajo análisis precisamente se puede imponer ante la falencia de alguno de los presupuestos referidos, tal como ocurre en el presente caso. Restricciones a imponer. La comparecencia con restricciones es una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, pues impone en vez de ella cuando el peligro procesal no es fuerte, pero sí existen ciertos indicios de subsistencia. Por ello, respeta el principio de proporcionalidad, de ahí que si bien importa una afectación a la libertad, esta es mínima, no como la comparecencia simple, pero tampoco como la prisión preventiva. Así también está en función a la falta del presupuesto material referido a la gravedad del peligro procesal. Exige analizar si ese peligro puede evitarse, ya sea mediante restricciones, que son limitaciones a la libertad personal de tránsito o de propiedad, o la utilización de una técnica o sistema electrónico computarizado que permite el control del imputado. Por ello,
que aquellos riesgos advertidos pueden razonablemente superarse con la imposición de restricciones. En ese sentido, sobre las restricciones solicitadas por el Ministerio Público, debemos tener en cuenta lo siguiente: la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside sin autorización del juzgado y de presentarse a la autoridad judicial cada 30 días de cada mes para justificar sus actividades, siendo el primer control el 29 de diciembre del 2022, y cuando sea requerido para cualquier otra actuación del proceso, regla prevista en el numeral 2 del artículo 288 del Código Procesal Penal. Es la medida restrictiva de la libertad de movimiento de un lugar a otro. En ese sentido, el imputado se encuentra obligado a permanecer circunscrito en el perímetro territorial de su domicilio a fin de evitar el peligro de fuga y permitir un control exacto de su ubicación, siendo el caso que si el investigado desea ausentarse de la localidad donde reside, se considera idóneo que ello sea autorizado por este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. A criterio de este despacho supremo, esta regla de conducta es idónea para evitar razonablemente el peligro de fuga, precisamente para tener vinculado al investigado con el proceso. Por ello, que el imputado Torres Vázquez deberá solicitar previamente esta adjudicatura permiso debidamente justificado para poder desplazarse fuera de su localidad donde reside, es decir, fuera del departamento de Lima y provincia constitucional del Callao. Luego, la obligación de presentarse ante la autoridad judicial o fiscal las veces que sea citado. La forma de su ejecución, presencial o virtual, corresponderá a la autoridad pertinente determinarla en cada caso, conforme a las circunstancias existentes y por el tiempo que sea necesario, debiendo adoptarse las medidas necesarias y suficientes para cautelar debidamente el estado de salud del procesado. Conforme ya se indicó en líneas anteriores, aún nos encontramos con índices de contagio ocasionado por la COVID-19. Por ello es menester de esta judicatura salvaguardar la salud del imputado, tanto más si se advirtió en líneas anteriores su estado de salud y edad. Las restricciones establecidas consistentes en la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside sin autorización del juez de investigación preparatoria y presentarse puntualmente a la autoridad fiscal y judicial las veces que sea citada, resultan idóneas, pues permitirán que sea citado, permitirán asegurar los fines del proceso, evitando las dilaciones que pudieran existir por la ausencia del imputado a los correspondientes actos de investigación y los actos que obstaculicen la averiguación de la verdad, no existiendo otro medio menos dañoso que pueda cumplir este objetivo, tanto más si no hay grave afectación al derecho a la libertad del imputado Torres Vázquez. La prohibición consistente en no comunicarse directa o indirectamente bajo cualquier medio, forma, lugar, espacio o circunstancia con las personas que poseen la condición de investigados o testigos en el presente proceso, con las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación, establecido en el numeral 3 del artículo 288 del Código Procesal Penal. Resulta razonable, habida cuenta que esta restricción lo que busca es tener a buen resguardo la actividad probatoria. Por ello se busca evitar que los imputados y demás sujetos procesales se pongan de acuerdo en sus versiones, así como proteger a los testigos de la posible influencia de los procesados. Sobre la caución económica, esta judicatura estima proporcionalmente que contra el investigado Torres Vázquez se fije la suma de 20.000 soles, dado que el imputado posee las posibilidades económicas para permitirle dicho cumplimiento por los cargos que venía ostentando en la función pública, como funcionario y o catedrático, así como la actividad profesional de abogado, pero en función de la condición de salud que posee, gastos medicinales y otros afines, lo cual no podría generar un menoscabo significativo en su patrimonio, por lo que dicho monto deberá ser abonado dentro de los 3 días hábiles de habérseles notificado con la resolución judicial con sentido firme que ampare el requerimiento fiscal. 37. Por estas razones, la medida de comparecencia con restricción de respecto al imputado Aníbal Torres Vázquez, y conforme se detalla en la presente resolución, resulta proporcional para evitar razonablemente el peligro de fuga y obstaculización, existiendo fundados motivos para dictarla. Decisión. Por los fundamentos expuestos, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve: primero, declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Suprema, transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, en el extremo contra el imputado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de expresidente de la República como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en arraigo del Estado, y alternativamente del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, conspiración, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 349 del Código Penal en arraigo del Estado.
como presunto autor de delito contra la administración pública, abuso de autoridad, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 376, primer párrafo del Código Penal, en agravio del Estado, y como presunto autor de delito contra la tranquilidad pública, delito contra la paz pública en la modalidad de delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 315A, primer y segundo párrafo del Código Penal, en agravio de la sociedad. Segundo, dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado José Pedro Castillo Terrones, con las siguientes generales de ley, identificado con DNI número 27427864, nacido el 19 de octubre de 1969, natural de Puña, Tacabamba, Chota, departamento de Cajamarca. Sexo masculino, grado de instrucción superior completa, profesión docente, estado civil casado, hijo de Ireneo Castillo Núñez y Mávila Terrones, quien se encuentra con mandato de detención preliminar, el mismo que se computa desde el 7 de diciembre del 2022 hasta el 6 de junio del 2024. Bueno amigos, ¿qué les pareció esta noticia? Déjanos tus comentarios y si les gustó el video, denle like y compartan el video.